El, el día de hoy, hermano, el tema que vamos a tratar de compartir es acerca de Onésimo. ¿Alguien recuerda de Onésimo? Si no, ahorita recordamos un poco, pero vamos a tener una introducción y siempre hay un texto base y el texto base fue complicado el día de hoy. Pero el texto base podría estar en Santiago 1:8, no lo vamos a leer ahorita. Y ya se lo sabe usted, es el hombre de doble ánimo. ¿Es qué? Inconstante. ¿En qué? En todos sus caminos. Y ese podría ser el texto base del día de hoy. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a hacer un repaso del Antiguo Testamento, vamos a ir al Nuevo Testamento para posteriormente vamos a finalizar en la carta de Filemón, donde se menciona a Onésimo. Pero en esta introducción vamos a ir al libro de Amós, capítulo 4. Bueno, vamos al 5:4. Así dice el Señor, ¿verdad? Dice, buscadme y viviréis. ¿Y a qué se refería en este pasaje el Señor? Vamos a ir al libro igual de Amós, capítulo 4, versículo 1. Y aquí quiero que lo pudiéramos ir leyendo juntos. En esta versión dice, las mujeres ricas de Samaria. En el 4:1 dice así. Está un poco fuerte el texto, pero es la palabra del Señor. Dice así, y ustedes mujeres de Samaria, escuchen lo que tengo que decirles. Están gordas como vacas de la región de Basán, pues maltratan y humillan a los pobres y a sus propios maridos les piden vino para emborracharse. Pero el poderoso Dios de Israel les jura que ya está cerca el día en que a ustedes y a sus hijos se los llevarán lejos de aquí, tanto a ellos como a ustedes les pondrán ganchos en la boca. Amén, punto. Cuando la palabra de Dios menciona aquí que había unas personas, específicamente aquí habla de mujeres. Dice que están gordas como las vacas de Basán, y no se refiere a gordas físicamente, hermanos, sino se refiere a una etapa donde tú y yo tenemos abundancia. En ese lugar donde tú y yo estamos en la zona de confort. Y cuando todo el mundo tiene abundancia, se gasta la riqueza que Dios le ha dado en todo, a veces menos en las cosas del Señor. Y aquí dice inclusive que le piden a sus maridos vino para emborracharse. Las mujeres pidiendo vino para emborracharse. Y dice que maltratan y humillan a los pobres. Este versículo, esta es la palabra del Señor. Está escrita para nosotros, el pueblo de Israel. No está escrito para los pueblos que no son a veces cristianos, ¿verdad? Nos los está diciendo hoy, nos los está recordando. Tú ya tienes abundancia. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Te lo estás gastando en alcohol? ¿Te lo estás gastando en drogas? ¿Te lo estás gastando en placeres? ¿En qué te lo estás gastando? Pero aquí hay una frase clave. Dice, pues maltratan y humillan a los pobres y a sus propios maridos. Yo sé que siempre defendemos a las mujeres porque son lastimadas, pero también a los hombres los maltratan. Tengamos cuidado. Dice así la palabra del Señor, pero el Dios de Israel lo ve todo, ¿verdad?
Y va a haber un momento donde hay alguien que está pagando por nuestros malos comportamientos, hombres y mujeres, y son nuestros hijos. Dice que los hijos, porque aquí lo dice tal cual, pero el poderoso Dios de Israel les jura que ya está cerca el día en que a ustedes y a sus hijos se los llevarán lejos de aquí. ¿Están tus hijos en la casa del Señor hoy? Amén. Dice uno, gracias al Señor. Pero ¿qué sería un hombre de doble ánimo y mañana no? Hoy soy cristiano de domingo y el lunes ya no soy cristiano. ¿Qué sucede con eso? Que al final dice que los hijos serán llevados lejos de aquí. Que Dios tenga misericordia. Cuenta y está la historia que sí, después se llevaron a Israel, se llevaron al pueblo cautivo, les pusieron ganchos en la nariz, se los llevaron encadenados a esclavos. 4:5 o 4:4 dice: ya que a ustedes les gusta tanto pecar, sigan adorando a sus ídolos en el santuario de Betel y en el santuario de Gilgal. No me importa lo que hagan, yo, el Dios de Israel, les juro que así es. Sigan pecando más y más, sigan presentando sus ofrendas todas las mañanas y lleven cada tercer día la 10ª parte de sus cosechas. Presenten toda clase de ofrendas y anuncien sus ofrendas voluntarias. Yo soy quien hizo el viento y las montañas. Yo soy quien convierte la luz del día en oscuridad. Yo soy quien comunica sus planes a la humanidad entera. Yo soy el que camina por las alturas de la tierra. Yo soy el poderoso Dios de Israel. Ese es el antecedente cuando el Señor le dice, ¿pero quieren vivir? Y viene en el versículo 5:4 donde empezamos. Buscadme y viviréis. Pero ¿sabe qué está diciendo aquí? Dice, buscadme y viviréis. Y vamos al 4:1 donde empezó este pasaje. Dice, 1, que estamos viviendo en la abundancia. 2, que maltratamos y humillamos a los pobres. Y que las relaciones matrimoniales no es de un comportamiento cristiano. Le quieren poner bíblico si gustan. Pero digamos que no estamos usando los recursos que Dios nos ha dado para los fines que el Señor nos ha dado. Amén. Estamos maltratando a nuestros hermanos, para no decir pobres. Y nuestras relaciones matrimoniales tienen que corregirse. El Señor dice, buscadme y viviréis. ¿Cuántos están buscando a Dios el día de hoy? Dígalo amén fuerte. Amén. Por eso estamos aquí, hermano. No somos perfectos, o que levante la mano el perfecto para orar, que el Señor se lo lleve de una vez. No somos perfectos. Tenemos que reconocer que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo de la mejor manera. Por eso dice el Señor, buscadme. Va a haber una generación que estaremos impactando, que son nuestros hijos. Dicho sea de paso, vamos a llegar a ese punto donde el apóstol Pablo mencionó a algunos siervos como sus hijos. Y no fueron hijos biológicos, sino hijos que estuvieron con él en todas las batallas. Y dijo, estos son mis hijos. ¿Saben quién fue uno de ellos? Timoteo. Otro, Tito. Y otro, Onésimo. Dice uno, wow. Tú estás impactando hijos biológicos, hijos no biológicos, pero los estás impactando. Amén. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2.
El texto base dijimos que ¿qué era cuál? Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y estamos uniéndolo con Amós. Tal vez pareciera que no tuviera mucha relación, sin embargo, Amós en ese capítulo 4:1 nos está diciendo que es un pueblo que no está haciendo lo que caracterizaba a ese pueblo, porque tenía las leyes, tenía al Dios Todopoderoso, tenía toda la escritura y no estaba haciendo eso. Es una persona de doble ánimo que no está viviendo una vida íntegra delante de Dios. Es un pueblo, el pueblo de Israel, que puede bien caracterizarnos a algunos de nosotros. Y también dice que humillaban al pobre. ¿Y saben cómo empieza el libro de Santiago, el libro de Santiago, hermano, capítulo 1, versículo 9, habla de los pobres. ¿Qué tiene que ver eso con Amós? Pues que se estaba humillando a los pobres. El Señor Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. Y él empieza hablando exactamente, dice en el 1:1, dice: yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo. En primer lugar era su hermano Jesús, seguramente se bromeaban, como era su papá de oficio carpintero, seguramente se daban unos tablazos o se echaban a serrín, algo hacían. Pero él llegó a reconocer a su hermano como un siervo. El Señor dice: al servicio de Dios y del Señor Jesucristo. Le envió un saludo a todos los cristianos que viven en todo el mundo. Y el 1:9 dice: si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden la belleza. Lo mismo pasa con el rico. Ni él ni sus riquezas durarán. Santiago 2. En el 1 estamos viendo que Santiago vuelve a traer el tema de los pobres y de los ricos. En Amós nos está diciendo que los ricos, que ya están ricos, ya no saben en qué gastarse el dinero, se lo están gastando. Ahí decía que en alcohol, pero seguramente se lo estaban gastando en muchas cosas, menos en el Señor. 2:1 dice: hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo. Así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Imagínense que un rico vuelve a la carga, Santiago, acerca de los ricos. Imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro entra en donde ustedes se reúnen, y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen: ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen: quédate allí de pie y siéntate en el suelo, serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Escúchenme bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que lo aman. ¿Cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice: recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero si ustedes les dan importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas,
es lo mismo que si desobedecieran todas. Porque el mismo Dios que dijo, no sean infieles en su matrimonio, también dijo, no maten. Por eso, si tú eres fiel en el matrimonio, pero matas, eres culpable de haber desobedecido la ley de Dios. Quiero que note que Amós hablaba de los pobres y hablaba de relaciones matrimoniales que no estaban de la mejor manera. Y Santiago vuelve a decir lo mismo. Habla de los pobres y de las relaciones matrimoniales que no están siendo adecuadas a los propósitos y el diseño de Dios. 12. En el día del juicio, Amós también dijo, les aseguro que ya viene el día del Señor y está cercano y se llevarán presos a sus hijos, se los llevarán lejos de aquí. Y aquí Santiago también dice lo mismo. En el día del juicio de Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos. Porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Hermano, ¿tú has tenido compasión de alguien? ¿Has tenido compasión de ti mismo? ¿Qué sería compasión? Tener compasión de alguien. Porque aquí la palabra del Señor dice, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Tener compasión. Dice la palabra del Señor que el que encubre la falta busca amistad. O cuando hay una falta, dice el que publica todo, pues ya ni amigo quieres ser del que publica tu falta. Nuestro mejor amigo es Cristo y Él no solamente encubrió nuestra falta, Él fue a la cruz del Calvario para morir por tu culpa, por la mía, por la tuya y la de toda la humanidad que quiera reconocer que Jesucristo es el Señor. Él tuvo compasión de nosotros. ¿Quién saldrá libre de ese juicio? Pues nuestro Señor Jesucristo va en primer lugar. Hermanos, en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios? Cuando Santiago está hablando de esto, de qué sirve que algunos digamos que somos fieles a Dios, el libro de Amós dice, ni te detengas en Betel ni en Gilgal. ¿Se acuerda alguien qué pasó en Gilgal? El pueblo de Israel tuvo lugares donde levantó piedras y decía, aquí hubo una victoria del Señor. Aquí el agua bajó y los sacerdotes que llevaban el arca de la unción pudieron pasar en tierra seca. Y había lugares donde Dios había dado victorias específicas que el pueblo de Israel convirtió en lugares donde casi iban y se persinaban. ¿Qué quiere decir? Que hicieron altares, hicieron religión de eso. Ya no recordaban la victoria del Señor, sino ese lugar era tan especial que tenía a veces más gloria que Dios. ¿Qué sucede aquí? En el 2:14 dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Esta versión dice, así no se van a salvar. O sea que de nada sirve, si ustedes leen el libro de Amós con calma, van a ver que dice, si ustedes les gusta seguir pecando, pues sigan trayendo sus ofrendas y sus cosechas y todo lo que dice ahí el libro de Amós. Aquí dice igual, si ustedes dicen que son fieles, pero no hacen nada bueno para demostrarlo, ¿cómo comprobamos? O sea, 2 más 2, 4. ¿Cómo compruebas que son 4? Pues agarras 2 naranjas, 2 manzanas y va a ser 4, lo pasas del otro lado, deben ser 4. ¿Cómo comprobamos
que tú y yo somos fieles a Dios y no hacemos nada bueno para demostrarlo. Sin embargo, y si ustedes notan, en Santiago 2 está hablando nuevamente del pobre. Nuevamente, en el 1 hablamos, ¿verdad? En el 1 habla del matrimonio. Dice, si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien. Abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien. Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. 20. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios, puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. Y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así que se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Así como Abraham se hizo amigo de Dios. Por cierto, dice el Señor, ya no los llamaré siervos, les llamaré amigos. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. 26. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. El Señor ya nos ha dicho algunos lugares donde podemos hacer buenas acciones. ¿Quieres mostrar tu fe? Están los pobres, ¿verdad? Ya empezamos con apoyo a Acapulco. Gloria a Dios. La familia, las relaciones matrimoniales. ¿Cómo está tu relación matrimonial? Empieza a hacer buenas acciones. Si quieres demostrar o si quieres reflejar, si quieres cumplir, si quieres presentarte ante Dios con una fe aprobada como la de Abraham. En Amós 4 vimos que dice que el Señor hizo pasar hambre, hizo que no tuvieran agua, hizo que no hubiera cosechas. ¿Saben quién lo hizo? El Señor. ¿Y por qué lo hizo? Porque maltrataban al pobre. ¿Por qué? Porque no tenían unas relaciones matrimoniales adecuadas. ¿Por qué? Porque se gastaban sus bienes en todo menos en la casa del Señor. Y entonces dijo, ¿quieren ver? El Señor, todos le creen al Señor. El Señor puede hacer eso y más. ¿Tú has dejado de comer 3 meses, hermano? No, tienes la bendición de Dios. ¿Te gustaría pasar hambre por 3 meses? Yo tampoco. Sed, tampoco. Que Dios esté con nosotros.
Amós 5:1 dice, porque dice que el Señor hizo todo eso y ni así se arrepintió el pueblo de Israel. Y en Amós 5:1 dice, pueblo de Israel, escuchen este triste canto que entono por lo que va a suceder. Amós 5:1 es la canción triste de parte del corazón de Dios, debido a que tú y yo no nos arrepentimos de ninguna manera. Si el Señor nos dejara sin comer, de todos modos no nos íbamos a arrepentir, según Amós 4. Y estuviéramos buscando 1000 trabajos, menos arrepentirnos. Dice, escuchen este triste canto. No sé si tú has escuchado una canción triste, pero cuando Dios dice que escuchen este canto triste que voy a entonar, dice, pueblo de Israel, nuestro Dios les advierte, ya ustedes pueden darse por muertos, quedarán tendidos en el suelo y no volverán a levantarse. No les irá bien en la guerra. No vayan al santuario de Betel, porque pronto será destruido. No vayan a la basílica, ¿verdad? Si quieren seguir viviendo, vuelvan a obedecerme. Si no lo hacen, los destruiré. Prenderé fuego a sus santuarios, etc. Pero el Señor dice que aquí escuchen este canto triste. Un canto que hace que el corazón de Dios se entristezca. Es cuando no estamos reflejando esas acciones buenas que se supone que somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, para evangelizar, para compartir la palabra, usamos la Biblia, amén. Usamos muchos textos, pero no estamos teniendo relaciones matrimoniales adecuadas. La mujer le grita al hombre, el hombre le contesta. ¿En qué momento dice la palabra eso? No dice la blanda respuesta, quita la ira, pero se nos olvida. Y entonces el Señor dice, ¿quieren que sean destruidos sus hijos? ¿Quieren que sean destruidas las generaciones? Ya dejen de hacer eso. O dejemos de hacer eso, dice el otro, ¿verdad? ¿En qué te estás gastando tus bienes? ¿En cigarros? ¿Cuánto cuesta la cajetilla? A ver, vamos a ver. No, el hermano dice que no. ¿Cuánto cuesta? Ahí se están gastando, dice la palabra del Señor de Amós 4. Dice, ahí se están gastando las cosas. ¿Cómo queremos que haya, vamos a hacer comercial, ¿verdad? Que haya una juventud fuerte? Ofrende para niños, para saetas, para jóvenes, que haya para ir a la cancha de fútbol, que juguemos sanamente, que tengan amigos en la iglesia, ¿verdad? Qué hermoso que hubiera hermanos que, hermano, ¿cómo ayudamos al pastor? ¿Cómo ayudamos al área de matrimonios para que haya más recursos, etcétera? No, seguramente la iglesia de Amós 4, que era el pueblo de Israel, se lo estaban gastando. Las mujeres pedían alcohol. Así lo dice Amós 4. No se vale levantar la mano. Sí, pero ahí se lo están gastando, hermano. Por eso el Señor escribe Amós 5. Escuchen este canto tan triste que tengo. Escuchen mi corazón entristecido, porque los tengo que castigar y no hay nadie que les quite cuando yo les vaya a dar uno. Yo no sé cómo el Señor nos puede amar tanto cuando nos hemos portado tan mal, pero Él se entristece y dice Sofonías, ¿verdad? Él callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. A veces calla el Señor para que
Nos da tiempo, nos da tiempo, nos da tiempo. Vamos a Lucas 10, por favor, hermanos. ¿Se acuerdan que estábamos preguntando qué era compasión? ¿Sí? Fíjese que aquí hay algo interesante. Quiero que vayan entendiendo cosas, que el Señor le habla a cada quien en su corazón lo que tiene que hacer. Pero la palabra de Dios habla a los ricos. ¿Hay aquí hay ricos? Dice, depende depende la clasificación que hizo Obrador. Hasta tanto de sueldo soy rico, hasta tanto soy pobre. Pero ¿habrá ricos aquí? Sí. ¿Habrá pobres aquí? Y todos levantaban la mano, todos. En la iglesia del Señor, todos somos iguales. El rico, el pobre, el carpintero, el que estudió, el que no estudió, el pescador, el herrero. Somos hijos de Dios, somos hermanos. Amén. En esta versión, Lucas 10, 25, dice así, el título dice, un extranjero compasivo. Para que alguien diga qué es compasión, aquí dice así, un extranjero compasivo. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil. Y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con su respuesta, con la respuesta de Jesús. Así que insistió, igual que tú y yo. ¿Y quién es mi prójimo? A ver, hermano, recordemos. ¿Quién es tu prójimo? Los casados, ¿quién es su prójimo? Los que tienen familia, ¿quién es su prójimo? Los que estamos en la iglesia, ¿quién es su prójimo? Los que están a un lado, ¿verdad? Los más próximos. Entonces Jesús le dijo, le puso este ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba allí un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por ahí un extranjero de la región de Samaria. Y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión y se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada. En la versión 60 dice 3 monedas de plata, me parece. Y le dijo, cuídenme bien a este hombre. Si el dinero que les dejó no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo lo pagaré. Yo le pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? 37. El que se preocupó por él y lo cuidó.
Contestó el maestro de la ley. Entonces Jesús les dijo: anda ¿y qué? Y haz tú lo mismo. ¿Quién nos está pidiendo que hagamos esto? ¿Y a dónde lo tuvo que llevar el Señor Jesús? Al maestro de la ley. ¿Quién fue el que hizo ¿Quién tuvo compasión? ¿El sacerdote? El maestro de la ley tenía dudas. Dice que un samaritano. En Santiago leímos que Rahab, que era una prostituta, ayudó a los espías cuando entraron a Jericó. Aquí habla que un samaritano tuvo compasión de. Y no dice aquí el Señor ahora: anda y haz tú lo mismo. No dice Amós que si no lo hacemos, mire, voy a quitarle que el Señor nos puede dejar sin comer 3 meses, que no haya lluvia, que no haya muchas cosas, que haya escasez, que tus hijos sean llevados lejos de aquí. Pero dice en el 5 que el corazón de Dios estaba entristecido, que tenía un canto muy triste. El Señor se pone triste cuando nosotros no hacemos su voluntad. El Señor se pone triste cuando no tenemos una vida íntegra, cuando estamos siendo un hombre de doble ánimo. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Tú regularmente vienes a la iglesia? ¿O vienes un domingo sí y un domingo no? Cuando no vienes, supongo que fuiste a predicar a tu casa. Está bien. Pero dice la palabra del Señor que es inconstante en todos los caminos. ¿Sabe qué estaríamos pensando tal vez? Así como no vienes a la iglesia un día no, un día sí, un domingo no. Pues tal vez por eso en el trabajo también eres así. Un día trabajas, el otro día no, un día llegas temprano, el otro no. Y hay otros peores, que su prioridad es el trabajo. Para el trabajo no pueden faltar ni llegar tarde, pero para el domingo en la iglesia, ahí sí se vale todo. Faltar y no venir, eso sí lo hacen. Ese es un hombre de doble ánimo también. Inclusive se está poniendo todavía más arriba su trabajo que las cosas del Señor. Bueno, el tema es Onésimo, ¿verdad? Vamos a tratar de unirlo. Vamos a Colosenses. Esperamos en Dios que nos hable a nuestro corazón, porque lo que hemos leído hasta ahorita es que el Señor quiere una fe práctica. En el caso del maestro de la ley, le dijo: pues está bien, tienes dudas, quieres llegar a la verdad, sé compasivo. Y quebró al maestro de la ley, porque el maestro de la ley iba a traer todos los reglamentos, todos los mandamientos, los estatutos, etcétera. Y le dice: bueno, el Señor le puso una pregunta teológica. ¿Qué hizo el Señor? Había un hombre con necesidad. ¿Cuántos de aquí les gustaría tener un reto y un diálogo con el Señor y el Señor les diga: a ver, ¿qué quieres que te explique? Porque aquí el maestro de la ley tenía sus dudas y empieza y le dice: había un hombre que lo habían robado, lo habían golpeado, lo dejaron tirado. Pasó el judío ahí a un lado, dice: no hizo nada, se fue de largo, hasta que pasó el samaritano. ¿Quién tuvo compasión de él? El que lo ayudó. Y el Señor le dice: ve, anda y haz lo mismo nada más. ¿Ya está explicado? Vamos a avanzar porque está interesante. Colosenses 4. Y aquí está increíblemente como la palabra de Dios también parece hermosa en todos los temas que pudieras buscar. Amós empezó diciendo que maltrataban y humillaban al pobre.
Santiago habla de los ricos y los pobres. Lucas habla del samaritano que ayuda y tiene compasión. Colosenses 4 dice, los que tienen esclavos deben ser amos justos y tratar bien a sus esclavos. Recuerden que en el cielo también tienen un amo que es el Señor Jesucristo. Sigue hablando a los que son ricos, ¿verdad? Y a los que tienen servidumbre, a los que tienen esclavos, a los que tienen servidores. Deben ser justos y tratar bien a sus esclavos. Recuerden que en el cielo también tienen un amo que es el Señor Jesucristo. Dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Precisamente por anunciarlo, estoy preso. Pídanle a Dios que yo pueda explicar ese mensaje con toda claridad. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Saben que este texto es hermoso porque ayer los jóvenes tuvieron partido de fútbol y llegaron 2 inconversos a jugar fútbol ahí con ellos. Y algunos me decían, ¿por qué no se iban a predicar a los jóvenes y a evangelizar? Los jóvenes que fueron a jugar ayer, por aquí andan, creo, algunos no se quedaron adoloridos. Pero aún en jugar fútbol se está evangelizando. Dios nos dio la victoria en la cancha. Que Dios les siga dando inteligencia para predicar la palabra ahí. No dijo un texto bíblico, se cayó, se comportó, metió un golazo. Dijo, oh, ese es Dios, ese es Cristo. Dice el 5, usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Es un evangelio hermoso. Vamos a saludos finales y aquí en saludos finales está escondida la clave. Dice así, Tíquico, no dice Tísico, es Tíquico, fiel seguidor de Cristo y compañero nuestro, les contará todo lo que tiene que ver conmigo. Él siempre me ha ayudado y juntos hemos servido al Señor. Por eso mismo lo estoy enviando a ustedes para que les dé ánimo y les diga cómo estamos. Con él va también, ¿quién? Onésimo, que es un fiel miembro de la iglesia. Un fiel miembro de la iglesia de ustedes y al cual queremos mucho. Ellos les contarán todo lo que pasa por aquí. Aristarco, que está preso conmigo, les envía saludos. También los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Si él llega a visitarlos, no dejen de recibirlo. Jesús, al que llaman el justo, también les envía saludos. De todos los judíos que han confiado en Cristo, solo ellos me han ayudado en mi trabajo por el reino de Dios y me han animado mucho. Reciban saludos de Epafras, un servidor de Jesucristo que también pertenece a la iglesia de ustedes. Él siempre ora por ustedes y pide a Dios que los ayude para que sigan confiando firmemente en Cristo y se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios sin cometer falta alguna. Yo mismo he visto cómo Epafras se preocupa por ustedes y por los de las iglesias de Hierápolis y la Odisea. También les envían saludos Demas y el médico Lucas, a quien queremos mucho.
Saluden de mi parte a los miembros de la iglesia en la Odisea, también a Ninfa y a los cristianos que se reúnen en casa para adorar a Dios. Cuando ustedes hayan leído esta carta, háganla llegar a los que se reúnen en la Odisea para que también ellos la lean y ustedes a su vez lean la carta que yo les envié a ellos. Díganle a Arquipo que trate de hacer bien el trabajo que el Señor Jesucristo le ha encargado. Yo mismo con mi propia mano les escribo esto. Recuerden que estoy preso. Deseo de todo corazón que Dios los llene de su amor. Amén. ¿Saben qué está diciendo y por qué estamos leyendo Colosenses 4? Aquí viene en el versículo 9, dice, y con él también va Onésimo, que es un fiel miembro de la iglesia de ustedes y al cual queremos mucho. Les quiero dar un antecedente de Onésimo y en Colosenses 4 se menciona ya a un fiel miembro de la iglesia de Colosenses. Onésimo había sido un esclavo. ¿Sí recuerdan eso? Había sido un esclavo. Y hemos estado leyendo Amós, hemos estado leyendo Santiago, hemos estado leyendo Lucas, hemos estado hablando de compasión, hemos estado hablando de un canto triste que el Señor surge cuando nosotros no hacemos un evangelio compasivo. Y no estoy mencionando lo que el Señor dijo que podía pasar cuando algo no estaba de acuerdo a él. Cuando Onésimo fue esclavo, de Filemón. Y Filemón conoció de Cristo también en la iglesia de Colosenses. Cuando Pablo estaba preso, estaba compartiendo la palabra del Señor. Había un hermano en Cristo que tenía un nombre especial que se llamaba Tirano. ¿Qué nombre? Tirano abrió las puertas de su casa. ¿Saben para qué las abrió? Para que el evangelio de Dios fuera predicado allí. Cuando Tirano abre su puerta para que el evangelio sea predicado, Filemón llega a esa especie de célula que estaba surgiendo y entonces Filemón, que es otro rico, dice, wow, cree en Cristo Filemón. Y entonces Filemón se va a Colosenses. ¿Y qué creen que hace Filemón en Colosenses? Pues abre su casa y abre para que la iglesia fuera edificada. Pone todo para que fuera predicado el evangelio en su casa. En ese lugar, en Colosenses, Onésimo era esclavo de Filemón. Por eso Filemón estamos diciendo que era gente pudiente, gente rica, gente que el Señor siempre les dice, te estás gastando tus bienes donde no debes gastártelos. Pero ¿saben qué sucede? Que Onésimo, siendo su esclavo, defrauda a Filemón. Le roba. Y entonces Onésimo, después de haberle robado a Filemón, huye. Se va a Roma. Se va a buscar, haz de cuenta que es Jonás. Le dijeron que se fuera para allá y él se va para el otro lado. Y ahí va Onésimo. Pero curiosamente llega donde Pablo estaba predicando la palabra del Señor. Cuando llega donde Pablo estaba predicando la palabra del Señor, Onésimo no puede resistir ante el mensaje de la palabra.
y entonces se arrepiente. ¿Saben qué significa Onésimo? Útil, servidor. ¿Saben qué significa Filemón? Hospedador. Si tú has hospedado, eres rico, hermano. Hospedador. Sucede que Onésimo se va para el otro lado, pero no contaba que cualquiera que se aleje del Señor, y cuando Dios tiene un plan, porque seguramente Filemón le había predicado de Cristo a Onésimo, y aunque le había predicado de Cristo, se atrevió a robarle, se atrevió a defraudarle e irse. Pero el Espíritu Santo lo llevó y lo juntó con Pablo. Y Pablo lo confronta, el Señor lo confronta con un mensaje de Pablo. Y entonces Onésimo le dice: es que yo robé. Ah, pues sí, ¿verdad? Todos hemos robado. Ah, yo robé. Ok. Dice, pero yo robé a un hermano de Colosenses. Ah, de una congregación que está en Colosenses. Ah, pues yo conozco a alguien en Colosenses. El pueblo de Dios en ese entonces, yo creo que no tenía tantas ramas como hoy. Dice, ah, pues yo conozco el de Colosenses. Dice, sí, le robé a Filemón. Pero en Colosenses 4 dice la palabra del Señor que ya estaba un servidor llamado Onésimo. Y dice, un fiel miembro de la iglesia que había robado en otra. Colosenses 4:16 dice, cuando ustedes hayan leído esta carta, háganla llegar a los que se reúnen en la Odisea para que también ellos la lean y ustedes a su vez lean la carta que yo les envié a ellos, etcétera. Ese es el antecedente porque ese es el antecedente para la carta de Filemón. La carta de Filemón, el apóstol Pablo escribe cartas pastorales a la iglesia de Colosenses, a la iglesia de Tesalonicenses, pero esta es una carta personal a Filemón. Es una carta de las más o la más íntima que tiene el apóstol Pablo o que escribe el apóstol Pablo. La carta a Filemón solo tiene un capítulo y no es la más corta. Sin embargo, en la carta de Filemón se nota, da a conocer el grado de intimidad que tenía Pablo con Filemón. Y vamos a ver lo que dice la carta. Filemón 1. ¿Ya lo tienen? Ahí está. Fíjense. Muchos dicen que para que muchas cartas Pablo decía, escriban lo que les voy a decir, y alguien más lo escribía. Pero la carta de Colosenses y la carta de Filemón son algunas de las cartas que Pablo escribe literalmente él. Y dice: Filemón, querido compañero de trabajo, te escribe Pablo. Como bien sabes, estoy preso por servir a Jesucristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. También saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa. Y a la hermana Apia, que al parecer era la esposa de Filemón. Y al hermano Arquipo, puede ser un anciano de la iglesia, alguien que servía muy cerca, nuestro compañero de trabajo. Deseamos de todo corazón que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los llenen siempre de amor y paz. 4. Filemón, siempre doy gracias a Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque me han dicho que amas al Señor Jesús y confías en Él, y que sientes el mismo amor por todos los que forman la parte del pueblo de Dios. Fíjense aquí en el 5, vamos a empezar a ir poco a poco. Dice, porque me han dicho
que amas al Señor Jesús y confías en Él. Y que sientes, ¿qué? El mismo amor por todos. ¿Qué quiere decir? Que no hacía acepción de personas. Cosa que nos ha estado nos viene diciendo la Escritura en lo que hemos estado leyendo. O sea, para mí Filemón es una carta que tiene un alto contenido de síntesis de lo cual le está pidiendo Pablo a Filemón. Primero dice, me han dicho que amas al Señor Jesús. Si lo hacemos personal, hermano, me han dicho que tú amas al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermano, me han dicho que tú amas al Señor Jesús y confías en Él y que sientes el mismo amor por todos. Amén. Vamos bien. Tú confías en el Señor lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer gracias al amor que sentimos por Cristo. Fíjense, ¿eh? Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer gracias al amor que sentimos por Cristo. ¿Me detengo otra vez? Le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer gracias al amor que sentimos en Cristo, por Cristo. 7. Hermano Filemón, yo no sé aquí quién se va a identificar hoy con Onésimo, aunque yo de entrada soy Onésimo y al mismo tiempo seré Filemón. Tal vez tú seas Apia, la esposa de Filemón. Tal vez tú seas Arquipo. Pero dice, hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás. Todos digan amén. Amén. Pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas. Por eso, aunque te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Por eso les digo que la carta a Filemón es una carta hermosa que va a denotar una relación de Pablo con Filemón, que dice, bien, te lo puedo ordenar, pero te lo voy a pedir de favor. 10. Te ruego. ¿Qué? A ver, fuerte. Hermano, yo soy Onésimo. Te ruego que recibas. Pues, ay, recíbelo ya, ¿no? Ponlo ahí en la esquina. Que recibas ¿qué? Fuerte. Que recibas bien. Bien a Onésimo. Recíbelo bien. Para mí, él es como un hijo. Miren, cuando Pablo dice como un hijo, hay que poner atención porque yo no sé si tú tengas otros datos teológicos. ¿Pablo tuvo hijos? A ver. Cuando Pablo dice, recíbelo como mi hijo. Los que tienen hijos, ¿cómo le gustaría que recibieran a su hijo? Bien, mal. ¿Cómo? ¿Y si se meten con tu hijo? Se meten conmigo, dice. Pues eso es lo que le está diciendo Filemón.
te las vas a ver conmigo. Pero Filemón le está diciendo, recibe, te ruego que recibas a Onésimo. Miren, no le está dando más antecedente porque Filemón sabía qué había hecho Onésimo. Filemón no le dijo, Onésimo es la octava maravilla. Solo dice, él es como un hijo. Pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. ¿Cómo le predicaría la palabra Pablo a un pecador? O sea, es como, ¿quién te recomendó esa medicina? Pues el doctor. Y dice aquí, te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Quiere decir que él se tomó la tarea. Y cuando dice hijo, a Timoteo lo llamó hijo, a Tito llamó hijo, a Onésimo llamó hijo. ¿Y se acuerdan? Otro, a él no lo llamó hijo, pero hubo alguien que una vez lo quisieron llevar a predicar y no llegó y lo retacharon. Le dijeron, no sirves. A Marcos. Pero posteriormente dice, Marcos, vente, ya sirve. O sea, Pablo era especialista en agarrar gente como yo comprenderé, para no decir como tú, que en algún momento fue un hombre de doble ánimo. Dice, yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. 11. Antes, eso es todo lo que dice, ¿eh? Antes fue para ti esclavo inútil. Pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Saben que estaba siendo un poco sarcástico Pablo con el nombre de Onésimo? Porque Onésimo significa útil, significa servicial. Dice, tú sabes que pues era un inútil. Y Pablo así dice, ¿no? Si hacéis lo que debéis, serás llamado siervo inútil. Siervo inútil soy. Por eso dije que yo era Onésimo. Bueno, yo soy Onésimo. Un esclavo inútil. Pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso, ahora te lo envío de vuelta. Y espero que lo recibas. Ya le subió de tono. Como si me recibieras a mí. Pero ahí lo mata Filemón. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar tuyo. ¿Qué quiere decir eso para los que luego estamos buscando servidores? ¿Verdad? No, mira, te lo mando, pero me hubiera gustado que se quedara conmigo, dice, para que me ayudara en lugar tuyo. O sea, lo que tú no estás haciendo, hermano, seguramente Onésimo sí lo va a hacer. Solo unos 3 Onésimos dijeron amén. Para que me ayudara en lugar tuyo mientras yo siga preso por anunciar la buena noticia. Pues ¿cuál era la chamba de Onésimo y de Filemón? Ir a escuchar, recibir la carta y llevarla a donde la tenía que llevar. A las enseñanzas de los domingos era por cartas, ¿no? O de alguna manera escuchar y volverlo a trasladar. Le dice, me gustaría que se quedara conmigo, pero te ruego que lo recibas. 14. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo para que el favor que te pido no te resulte una obligación.
¿Cuántos de aquí tienen hermanos en la carne? Y cuando se peleaban y los papás le decían, pues ahora pídele perdón a tu hermano. O ya discúlpense, no sé cómo era eso. Te obligaban, ¿no? No había de otra. Pero aquí dice, para que el favor que te pido no te resulte una obligación. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora, ¿qué? A ver, digan, ¿para qué? Miren, hay muchos Onésimos que se han ido por X o Y razón y regresan. Dice, tal vez, para que sean tuyos para siempre. Para que estemos hombro a hombro predicando la palabra de Dios donde Dios nos ha sembrado. Por eso Pablo dice, bueno, pues aquí me puedes servir, pero tú tienes un asunto que arreglar ahí. Y lo regresó. El mensaje de Pablo y el mensaje de toda la Biblia, el Antiguo Testamento, está hablando de los amos y de los siervos. Está hablando de no humillar al pobre, que todos somos iguales. Y aquí había un rico que había sido robado. Imagínense lo que pensó Pablo y todo lo que el Señor le hizo ver en el plan. Y dijo, y el esclavo siempre tiene que perdonar. Ahora le toca perdonar al amo, le toca perdonar a Filemón. Imagínense que esté el agredido, Filemón, con el que le robó, predicando a Cristo juntos. ¿No sería maravilloso? Lo bueno que saludaste al hermano Onésimo hace rato. ¿Hay algún Onésimo aquí hoy? Muy pocos. Fíjense qué dice aquí. Solo que ahora ya no lo tendrás como un esclavo, sino como a un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, ahí viene el sablazo de Pablo a Filemón. Si es que, hermano, dice, si realmente, o sea, así nos dice el Señor. Por eso les decía yo hace rato, si tú quieres ser confrontado en algo, imagínate que el Señor te diga, si realmente me consideras tu hermano, te pido que perdones a tu esposo. Te pido que perdones a tu esposa. Me voy a detener ahí, pero siempre hay algo que hacer. 18. Bueno, 17. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Sí, Onésimo. Si Onésimo te hizo algo malo o si te debe algo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cóbramelo a mí. Pues si yo no me lo gasté. O sea, todavía que fue un ladrón, Pablo le estaba diciendo, sí, ya sé que te robó. No sé cuánto lana te hierló. Pero ¿se acuerdan que leímos la parábola el mensaje ahí con el samaritano? ¿Qué dijo el Señor ahí en ese ejemplo? Dice que lo llevó y dio una cantidad. En la Reina Valera 60 dice 3 monedas de plata y dice, ¿y si te gastas más de eso cuando yo vuelva te lo pago? ¿Saben qué hizo Pablo? Hizo realidad todo lo que él había aprendido del Señor. Ahí veo al apóstol Pablo, por eso digo una síntesis maravillosa de todas las enseñanzas de su maestro. ¿Y saben quién fue compasivo ahí? Pablo le está diciendo, cóbramelo a mí. Él no dijo, no sé, ¿qué podrías pensar tú si fueras Filemón? Pero el apóstol Pablo sí le está dando. ¿Te acuerdas de que te hablé de Jesús y de
y del samaritano que tuvo compasión. ¿Quién de estos tuvo compasión con su prójimo? ¿Quién? Dice, si Onésimo te hizo algo malo, hermano, ¿alguien te ha hecho algo malo? O si te debe algo, cóbramelo a mí. Él está poniendo en práctica y no está diciendo, ay, pues que te lo pague el Señor te lo va a pagar. Pablo dijo, yo te lo pago. 19 dice, con esta firma que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo. ¿Amaba Pablo a Onésimo? ¿Amaba a Pablo a Filemón? A Filemón lo consideraba alguien que era rico, alguien que estaba predicando la palabra, alguien que ya era cristiano. Y le dice, me comprometo a pagarte todo. Y ahí lo mata después. Dice, aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres, me lo debes a mí. Hermano, ¿tienes alguna riqueza? Todo se lo debemos a Él. ¿Qué podríamos cobrarle? Si lo que estaba diciendo es, recíbelo. Hermano Filemón, pónganle su nombre si gustan. Ya les dije que lo que quieran ser ustedes hoy está bien. Estamos en la dualidad. Pero dice, hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por amor al Señor. Tú y yo somos hermanos. Dame esa tranquilidad. Te escribo porque estoy seguro que harás lo que te pido y mucho más. Aprovecho la ocasión para pedirte que me prepares un lugar donde quedarme, porque espero que por las oraciones de ustedes Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitarlos. Y dice, saludos finales. Me encantaron los saludos finales de Colosenses 4 y los saludos finales de Filemón. Cuando tú haces un escrito, una solicitud al gobierno, una solicitud a una instancia, siempre le pones los abajo firmantes, los que solicitan solución a un conflicto, los que solicitan, los que forman parte de una comitiva, los que forman parte de un área ministerial. Y aquí dice saludos finales y dice, Epafras, que está preso conmigo por servir a Jesucristo, te envía saludos. También te envían saludos, ¿quién? Marcos, que ya dijimos que era otro que se había ido y regresó. Aristarco. ¿Se acuerdan de Demas? Que la palabra dice Demas. Todos me han abandonado. Demas me dejó amando más al mundo que a Cristo. No sé si Demas regresó aquí, pero aquí está Demas y Lucas, que son mis compañeros de trabajo. Deseo de todo corazón que el amor del Señor Jesucristo los acompañe siempre. Amén. Un hombre de doble ánimo, que fue el texto base, es un hombre que roba, que engaña, que huye. Es inconstante en todos sus caminos. No todos son Onésimos. Seguramente Onésimo tuvo que ser sincero y decir. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Cómo regresó?
Un hombre de doble ánimo, tenía una vida y se fue por la otra y regresó. Y dice, he pecado contra el cielo, contra ti. Sin embargo, Onésimo regresó y cuando fue confrontado por la palabra del Señor, le dijeron, tienes que dejar de ser hombre de doble ánimo. Onésimo, si tú estás aquí, eres bienvenido. En la iglesia del Señor Jesucristo no hay acepción de personas. Eres un hermano en Cristo. ¿Quieres decirle a Onésimo que está al lado de ti que es bienvenido? Ahí lo tienes atrás, lo tienes enfrente. Todos son bienvenidos. Pero ¿saben qué pasa? Quiero que noten una escena y con esta terminamos. Cuando en la iglesia de Colosenses llegaba una carta del apóstol Pablo, todos se sentaban para escuchar lo que decía la carta. Yo quisiera que trajeras a tu mente esta imagen, pero imagínate a alguien o recuerda a alguien que te defraudó. Y además era cristiano. ¿Ya lo tienes ahí? Hasta el enojo te da. Hasta el estómago se te revuelve. En el fútbol te dio 3 patadas seguidas y dijo que no fue foul. No sé, todos tienen diferentes niveles de enojo y de cosas, pero se enojan o nos enojamos. Pues imagínense que toda la congregación de Colosenses como esta estaba reunida y tocan a la puerta y ¿habrá aquí algún Filemón? Hoy eres Filemón, ¿no? Entonces vas a la puerta, Filemón, abres la puerta y ¿quién crees que está en la puerta? ¿Quién? Onésimo. ¿Qué crees que hizo Filemón? Si sabías que un esclavo que robaba y que huía era reo de muerte, su castigo era la muerte. Imagínense que llega Filemón, abre la puerta y está Onésimo. Es más, hay momentos donde dices, ¿por qué es prosperado ese hermano que me cae tan mal y además me defraudó y sigue siendo prosperado? Y sientes ahí algo que no quisieras. Entonces hoy la carta de Filemón es para ti. Porque imagínate que abres la puerta y lo ves. ¿Qué le dirías? Pásate ahí un cafecito. Las galletitas que te robaste, aquí tengo otras. Dice que nomás llegas a los eventos porque te vuelan las galletas. ¿Qué le dirías? ¿Un cafecito? ¿Qué le dirías, Filemón? Ahora tú eres Onésimo. Tú sabes que robaste. Tú sabes que afectaste. Tú sabes que huiste. Pero ¿sabes qué es la bendición de todo esto? Que podemos ver un hombre de doble ánimo transformado por la palabra de Dios, por el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo. Que Él no fue un hombre de doble ánimo. Él decidió morir por ti, ir a la cruz del Calvario y dar su vida por ti y pagar tu deuda. Y nos dijo que fuéramos compasivos. Al maestro de la ley que sabía tanta Biblia, le dijeron, perfecto, sé compasivo. Muéstrame lo que has aprendido del Señor en tantos libros. Ese es el confrontamiento. Y entonces ahora tú eres Onésimo. ¿Sabes qué hizo Onésimo cuando vio a Filemón?
Se quedó tartamudo, tal vez se quedó. Lo único que hizo fue así, mire. Y agarró la Biblia, porque era una carta, la carta a Filemón. La llevaba tal cual está escrita aquí, la llevaba Onésimo. La llevaba Onésimo así de su mano. No la mandó, la tuvo que llevar Onésimo. Entonces Onésimo le dice a Filemón, yo no sé si, ¿cómo lo harías tú, Onésimo? Yo creo que Onésimo hasta cerró los ojos esperando el primer latigazo. Y le hizo así. ¿Quieres sacar tu carta a Filemón? Saca tu Biblia y hazle así. Siente lo que hizo Onésimo cuando vio a Filemón y le hizo. Yo no sé, nada más te traigo la Biblia donde dice que seas compasivo. Es más, tal vez, Onésimo no sabía qué decía la carta. Tal vez se la dio cerrada y llegó con Filemón y le dijo, yo no sé, solo está la palabra de Dios donde dice que Él murió por mí, que fui un ladrón a alguien que me hizo bien, que eso es todavía peor. Difamé, hablé, dije de cosas y se fue. Pero en ese lugar donde no pudo con el mensaje de la palabra del Señor, el Señor lo restauró. A donde nos vayamos nosotros, Onésimos, el Señor nos va a confrontar con su palabra y nos va a traer de regreso a casa. Y tal vez para que nos quedemos para siempre. Esta bendita palabra es donde está escrito el perdón para nosotros. Es donde dice que sí cabes. Si hay un Onésimo que solamente nos guía, nos ve por medio de la transmisión, no se atreve a venir porque siente que tal vez falló. Si tú has sido confrontado con la palabra, eres consciente como Onésimo que han fallado, tú eres bienvenido, Onésimo, porque así lo dice la palabra y así nos ha enseñado nuestro Señor. En una síntesis magistral del apóstol Pablo en la carta a Filemón. ¿Y saben qué pasó? Filemón dijo, ¿esto qué? ¿Es una carta? Me mandó la carta contigo. Se la supo Pablo. Se la supo. O sea, mis respetos. Por eso la palabra dice con inteligencia, con sabiduría, con ciencia, con consejo. Es que debemos buscar las palabras para evangelizar, para hacer las cosas adecuadas en todo lugar donde estemos. Pablo se lo mandó y ¿sabe qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Filemón? Cuando vio atentamente, apóstol Pablo le hace con urgencia en voz alta a toda la congregación. ¿Cómo creen que diría la carta? Para que, yo creo que Onésimo ni sabía qué decía. Cuando llega Filemón, la carta y ve del apóstol Pablo, no se persinó, pero se hizo una reverencia, dijo, no, pues sí, a ver. Pues yo creo que ahí es donde dijo, bueno, pues está bien, pásale. Venía recomendado. Venía de un proceso donde el apóstol Pablo ya lo había discipulado a tal grado que había visto su desarrollo, su cambio, su corazón hacia Dios, y se atrevió el apóstol. ¿Tú le darías una carta de recomendación a alguien que es de doble ánimo? Dígame, ¿cuántos han tenido oportunidad de recomendar a alguien en el trabajo? ¿Recomendarías a alguien que dices, pues si ni viene a la iglesia y quiere trabajo? ¿Tú recomendarías a alguien así? Yo creo que el apóstol Pablo eso lo tenía clarísimo. Y cuando viene la recomendación del apóstol Pablo, como su hijo. Imagínense, traigan a la memoria esa carta que leímos ahorita. Dice, ok, seguramente el apóstol Pablo, piensen que pasó por la cabeza de Filemón, seguramente ya puso en su lugar a Onésimo. Ahora sí le va a decir que trabaje 20 años, trabajo forzado,
y a ver si lo perdonamos en 2 siglos más adelante. Y cuando lee esta carta, estaban todos reunidos para escuchar las instrucciones del apóstol Pablo. Así como tú y yo las hemos leído, así hoy el Señor nos pide lo mismo. Reciban a Onésimo. Reciban a Onésimo. Somos los onésimos de Dios. Si tienes que perdonar a alguien, perdona. Si tú te sentías incómodo porque regresaste, no te sientas así. ¿Tú has decidido amar a Cristo? Amén. Eres uno de nosotros. Eres bien recibido en la casa del Señor. Y como dice la palabra de Dios, tal vez sea para que te quedes para siempre. Pero de una seguridad y de un amor que ahora tú puedes decir, yo soy un onésimo, que me voy a quedar aquí a predicar la palabra, a compartir, a servir, porque ¿saben qué significa onésimo? Útil, servidor. Tal vez tú ahora eres un servidor porque eras un onésimo. Por eso somos los onésimos de Dios. La invitación a la iglesia de Colosenses, pero no dice Colosenses, se la mandaron a Filemón. Imagínense que Filemón hubiera escondido la carta. Yo no sé si vuelvo a ver a Pablo, al cabo que está viejito. Y Onésimo, pues que me las pague todas. Seamos compasivos. Perdonemos. Hoy necesitamos nosotros el perdón de Dios. Amén.